¿O esperamos un poquito? Empezamos ya mejor, ¿no? Sí, empezamos y ya Sí, se van a ir uniendo a lo largo de la clase, yo creo, los devotos. sí, sí, sí. Vale. Hare Krishna Prabhuji, Rohini, ¿cómo Achuntarando está? todo, banda. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Hace días quería atender tu clase, pero usualmente tengo pacientes siempre a esta hora los sábados. Pero Ajá, hoy anda de viaje, entonces tuve chance. bueno. Oye, ¿cuándo vas a Perú? Eh, el 3 del próximo jueves. Esta El 3 semana de... ya. Sí, buenísimo. Ah, claro, claro. Que hoy es 29, ¿no? Sí. Claro, Ah, es qué el, bueno. el 28. miércoles, llegas el miércoles en la tarde. Es el miércoles, no es el jueves. Pero sí, No, yo creo que es el jueves. ¿es el jueves? Yo creo. Lo Sí, tengo es el apuntado. jueves, Yo lo jueves. tengo apuntado al 5 en mi agenda, pero sé que no es el 5. El jueves es 3, el jueves es 3. Sí, Sí. el 3. Bueno, Ok. pues muy bien, me alegro, Prabhu, que vayas para allá. Nada, gracias. Bendición. Muy bien. Misericordia de Dios y Bueno, Gurú. Haribol. ajá, Alex. Bueno, pues empezamos entonces, ¿no? Bueno. Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunlimitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Devam Narayanam Bande Vrindavan Nivasinam Anantaguna Usita Koti Vasalya Rupinam Ajanu Lamita Vyo Kanakavadato Sankirtanai Kaptaro Kamalaya Takso Visvambaro Diyavaro Yugadharma Palo Vande Jagati Yakaro Karnavatar Mukam Karoti Bachalam Pangun Langa Teririn Jakrivatamaham Bande Paramananda Madhavam Panchatamakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktagyanamam Bhaktasaktikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Sí, antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, a los pies del loto de mi Siksa Guru Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, a todos los sannyasis, Vaisnavas y Vaisnavis presentes, por favor acepten mis reverencias, danda pranam a todos, Hare Krishna, Jai Jai, Sri Radhe. Bueno, pues continuamos una semana más con estas clases, estas discusiones sobre la meditación en Krishna, ¿no? Como qué debemos, en qué debemos fijarnos, cómo se debe hacer. Y estamos viendo pues, ejemplos de acharyas y de devotos, ¿no? En cómo ellos hacen esta meditación, hacen esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, en realidad práctica significa, ¿no? Madhusudana Maharaj en una clase decía que práctica es aquello que uno repite una y otra vez, que uno repite constantemente, ¿no? Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, ¿no? Escuchar muchas veces, hacer kirtan muchas veces, recordar constantemente una y otra vez, practicar una y otra vez, repetir lo que hemos escuchado una y otra vez. Eso en realidad es práctica, ¿no? Porque la tendencia, ¿no? En el ser humano, en la mente humana, es a olvidar. O sea, todo lo que recibimos, la tendencia es a olvidarlo, si no lo repasamos, ¿no? Por eso, ¿no? Krishna dice en el Gita, ¿no? Avyas yoga yuktena chetasa, avyas yoga yuktena chetasa nanyani gamani paramam pursam divyam Jati Parta Anuchintayam, ¿no? Krishna dice que aquella persona que constantemente medita en Krishna, sin quedar desviado por nada, finalmente alcanza a Krishna, ¿no? Habías yoga yuktena, ¿no? Habías la práctica de yoga conectada a
Parampurusha Sri Krishna, ¿no? Entonces eso está en el capítulo 8, verso 8 del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, o sea, Krishna le está diciendo a Arjuna que una y otra vez que medite en Krishna, que medite en la forma de Krishna, en las lilas de Krishna, en las enseñanzas de Krishna, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, una y otra vez, repetidamente, una y otra vez, ¿no? Y en realidad, o sea, no hay, o sea, en esta palabra repetición no es suficiente el énfasis que se le haga, ¿no? para entender que realmente esa es nuestra práctica, ¿no? Repetir una y otra vez, ¿no? Eso el otro día escuchando la clase de Maharaj me sorprendió mucho, ¿no? Por eso dicen, o sea, tal y como pues, se describen las lilas en el Bhagavatam, ¿no? O sea, escucharlas, repetir lo que hemos escuchado y así, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Esa es la práctica, ¿no? O sea, tal y como los Goswamis, ¿no? Rupa Goswami, Raghunatha Goswami, ¿no? Acharyas, ¿no? Cualquier cosa que ellos digan, cualquier cosa en la que ellos mediten, ¿no? Uno debe repetirla, debe escucharla una y otra vez y así, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de toda esa repetición? Finalmente uno alcanza a Krishna, ¿no? Avyas yoga yuktena, ¿no? Por meditar constantemente sin desviación, uno finalmente alcanza a Krishna, ¿no? Ese es el resultado, ¿no? Así que esto, Shravanam Kirtanam Visu, esa es la práctica en realidad, ¿no? Yo recuerdo que Gurudev, ¿no? Muchas veces en los paseos matutinos, a lo mejor había gente nueva que venía y escuchaba a Gurudev decirle a estos devotos nuevos cosas que yo ya había escuchado de él ya muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, no eres el cuerpo, eres el alma eterna, o sea, te vas a envejecer, vas a tener que dejar todo en esta vida, los dientes se te van a caer, ¿no? Pero aún así Gurudev seguía, ¿no? Enseñando ese tatua tan importante, ¿no? O sea, y no se cansaba, y lo decía con el mismo entusiasmo que lo decía la primera vez, ¿no? Eso era lo sorprendente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una filosofía divina, entonces es una filosofía trascendental y a más la practicamos, a más la escuchamos, nuevos significados vienen, ¿no? O sea que es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? El resultado, ¿no? de seguir el Varnasandharma es poner, ¿no? Que es que finalmente podamos poner la mente en Krishna, ¿no? Varnacharvata Purushana Parampumam Visnor Arayate Pantana Niyatato Sakranam, ¿no? O sea, uno, por seguir los deberes del Varnasandharma correctamente, ¿no? Acorde a la posición de cada uno, ¿no? Brahmachari, Sannyasi, Grihastha, Vanaprastha, ¿no? O Brahmana, Satriya, Vaishya, Sudra, por seguir tu ocupación correctamente, así es como se venera a Vishnu. O sea, Vishnu queda satisfecho simplemente por seguir cada uno sus deberes, ¿no? Dharma Swanusita Punsam Viswasena Katasuya, ¿no? Dice, si ese Varnasandharma, si esas ocupaciones no te despiertan gusto por escuchar Harikata, entonces todas esas ocupaciones son inútiles, no sirven para nada. Esa en realidad es la finalidad del Varnasandharma, llevarte finalmente a los pies del loto de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es Krishna? ¿Cómo es su naturaleza? O sea, ¿cómo se medita? ¿Cómo es todo eso? ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿cómo lo debemos hacer, ¿no? Entonces Maharaj decía, ¿no? Tal como los bhaktas, ¿no? Tal como los bhaktas lo hacen, tal como los bhaktas meditan, así es como se debe hacer, ¿no? Tal como los Rayavasis, las Gopis, Radharani lo hacen, así es como hay que hacerlo, ¿no? Pero todos los bhaktas no son iguales, ¿no? Estamos hablando, o sea, Rayavasis, Gopis, Radharani es lo más exaltado que hay, pero por debajo de ellos hay diferentes bhaktas también, ¿no? Y hay tres tipos de bhaktas que es importante distinguir, ¿no? Eso está en el Brihad Bhagavan Ritam, ¿no? En uno de los comentarios de Swami Maharaj explica que hay tres tipos de bhaktas, ¿no?
importante saberlos y sus categorías, ¿no? Para saber con quién estamos, ¿no? Muchas veces muchas veces lo que parece ser algo no lo es, ¿no? Muchas veces todo lo que brilla no es oro, como dicen. Entonces hay tres tipos de bhaktas. Unos son los suanistas, los parinístitas y los nirapexas, ¿no? Tres tipos. Pues el suanista es digamos, un tipo de bhakta, por lo general son grihastas, siguen su propio dharma, ¿no? Cumplen muy bien el dharma, aman a su familia, a su sociedad, o sea, están muy bien integrados, ¿no? En toda la sociedad, siguen el Varnasandana perfectamente, el Vaidhi Bhakti, todo, ¿no? Y bueno, pues así es, ¿no? O sea, ellos son como muy correctos en seguir las reglas, ¿no? Pero, ¿no? Cuando Rai Ramananda, ¿no? En la primera sloka le presenta a Mahaprabhu, ¿no? Esta sloka, ¿no? O sea, que seguir las reglas es, digamos, el camino, ¿no? Hacia el Bhakti. Pero Mahaprabhu lo rechaza, ¿no? Y lo rechazó porque en realidad, o sea, para esta gente, o sea, lo importante es seguir las reglas, no es el Bhakti, ¿no? Lo importante es simplemente seguir las reglas. El Bhakti es algo que para ellos no llegan al Bhakti aún, ¿no? Entonces, por esa razón, Mahaprabhu lo rechazó, ¿no? Es decir, mucho apego a las reglas, ¿no? Luego están los parinístidas, ¿no? Que estos devotos tienen ya más nista, ¿no? Tienen ya más fe y le dan ya más importancia al Bhakti que al Varnasandharma. Pero aún así no tienen la fuerza suficiente como para rechazar el Varnasandharma, ¿no? Y luego están los Nirapeks, ¿no? Que son aquellos que han abandonado ya el Varnasandharma, lo han superado, ¿no? Y están concentrados en las actividades del Bhakti, ¿no? Dice Krishna el Gita, ¿no? Agyayevan gunam dosam mayadistan apisokam dharmam santayasarvam mambayansa. Bueno, dice, o sea, aquellos devotos que digamos, ¿cómo te digo? Que rechazan, no que rechazan, sino que han superado, que han, digamos, sí, que han, ¿cómo se dice? Que han superado, ¿no? Las enseñanzas que yo he dejado, ¿no? Como el Varnasandhana, para hacerme un vayan exclusivo para dedicarse a mi Bhakti, son para mí muy queridos. Yo considero que este tipo de devotos son muy, muy avanzados, ¿no? Entonces, es ese tipo de devoto, ¿no? Como Raghunath Das Goswami dice, Adarman Suti Ganani Tankla Kuru Raya Krishna Prachur Paricharyani, o mente, ¿no? En el Manasiksha, abandona todo el Dharma y el Adharma y simplemente concéntrate en realizar Bhakti Asisi Radha Krishna, ¿no? Bhakti puro, o sea, Bhakti espontáneo Asisi Radha Krishna. Se abandona todos tus deberes, ¿no? Ya sea religioso o no religioso, ¿no? Y de hecho había una sloka que decía que cualquier actividad, ya sea religiosa o no religiosa, ¿no? Que no te lleve a Krishna es un pecado, o sea, es una actividad pecaminosa, ya sea religiosa o no. Si finalmente no te lleva a Krishna, o sea, no vale. Y bueno, en esto se puede elaborar mucho, ¿no? Todo el tema de Vyasa de Narada, que bueno, lo podemos ir viendo un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, aparte de estos tres tipos de bhaktas, ¿no? Hay más, ¿no? Que se definen, ¿no? Los Gyan Bhakta, Sudha Bhakta, Premi Bhakta, ¿no? Prema Parabhakta y Prematur Bhakta, ¿no? Que también son importantes, ¿no? En realidad es una gradación de los bhaktas y de su servicio devocional, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en la categoría de Gyanis, ¿no? Pues tenemos a Prahlad Maharaj, tenemos a Bhisma, ¿no? Que son devotos sobre todo que tienen una comprensión muy grande del Aishwarya de Krishna, ¿no? De su majestuosidad, ¿no? De su grandeza, ¿no? Es decir, Bhagavan es Atmaram, es Atmakam, lo tiene todo, ¿no? Está completamente satisfecho, no es necesario
servirle, ¿no? O sea, él no necesita nada de nadie. Entonces, esa concepción, ¿no? O sea, ellos son devotos puros, pero están dentro de esa Aishwarya. Por eso Gurudev explicaba, ¿no? O sea, cuando Nrsimhadev se manifiesta, no vemos que Prahlad Maharaj fuera a ofrecerle comida, agua o a ofrecerle algo, ¿no? Entonces, digamos, Jnana y Bhakta son, digamos, el grado de Bhaktas así un poco más por debajo, ¿no? Digamos. Luego tenemos a los Sudha Bhaktas, ¿no? Como Ambarish Maharaj, que ellos están ya pues sirviendo, ¿no? con todo su cuerpo, con todos sus sentidos, ¿no? Todas las ramas del Bhakti a Bhagwan, ¿no? O sea, Ambarish Maharaj, pese a ser o sea, en aquel momento, ¿no? Cuando pasa el pasatiempo con Durvasa Muni, él era rey de todo el planeta. O sea, todo el planeta Tierra estaba bajo su control, ¿no? Pero aún así, él muy, muy fielmente, muy devotamente seguía los principios del Bhakti, ¿no? Seguía los ekadas y seguía, ¿no? Y bueno, su devoción era tal que hasta Bhagwan, Vishnu mismo, ¿no? Le protegió con el Sudarshan Chakra, ¿no? Cuando Durvasa Rishi quiso matarle por haber faltado, ¿no? Por esa transgresión de haber tomado Charanamrita, ¿no? Entonces él es un Sudha Bhakta, ¿no? Ambarish Maharaj, ¿no? Luego están los Premi Bhaktas, que son ya devotos como Hanuman, ¿no? Que ellos sirven ya en Dasya Ras y que siempre están o sea, con muchas ganas, con mucha inquietud de estar siempre sirviendo a Bhagwan, ¿no? O sea, de una manera muy activa, ¿no? O sea, siempre buscando cómo servir, cómo satisfacer a Bhagwan, ¿no? Y el ejemplo perfecto es Hanuman, ¿no? Como no paraba siquiera un momento, o sea, cualquier oportunidad era buena para estar ahí a los pies y servir y hacer cualquier tipo de seva, ¿no? Perdón. Luego están los Prema Parabhaktas, que son por ejemplo, los Pandavas, ¿no? Los Pandavas ya tenían, los Pandavas sobre todo, ya tenían una relación mucho más cercana a Krishna, ¿no? Es ya una relación familiar, ya viven con Krishna, o sea, es una muy, muy familiar, ¿no? Por ejemplo, Arjuna, ¿no? Arjuna tenía una relación muy, muy, muy de amistad. Por ejemplo, ellos bromeaban juntos, incluso dormían juntos también, Krishna y Arjuna, ¿no? O sea, había mucha cercanía, ¿no? Y luego tenemos a los prematur bhaktas, como por ejemplo Uddhav, ¿no? Que Uddhav, o sea, él era el primer ministro de Krishna, era digamos, la mano derecha de Krishna, ¿no? En los asuntos del reino, ¿no? Krishna le consultaba, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, y Krishna, digamos, le manda a Braya, le manda a Gokula Vrindavan con un mensaje para las gopis, ¿no? Y para su familia. Por lo tanto, hay que estar ya muy, muy cercano, pero mucho, ¿no? Saber ya muchos secretos de Krishna para estar a ese nivel, ¿no? Esos son los prematur bhaktas, ¿no? Pero por encima de ellos, ¿no? Están los brajavasis, están las gopis, ¿no? Están los sakas, las gopis, y finalmente está pues, Srimati Radhika, ¿no? Entonces, esta gradación de bhaktas hay que entenderla, ¿no? O sea, poco a poco, o sea, a medida que vamos leyendo más y más, vamos entendiendo cómo la devoción se va haciendo más y más espesa, ¿no? Así como el chocolate, ¿no? Empezamos haciendo el chocolate, ¿no? Y al principio es muy líquido, ¿verdad? Pero a medida que vamos moviendo y el tiempo va pasando y se va cocinando, el chocolate se va haciendo más y más espeso, ¿no? Pues con la devoción es así, ¿no? Al principio empezamos con un chocolate muy líquido y poco a poco se va haciendo más y más espeso, ¿no? Y más dulce y más rico, ¿no? Bueno, pues de todos esos bhaktas, ¿no? De los que acabamos de decir, las que mejor conocen la forma
los lilas, las cualidades de Krishna son las gopis, ¿no? Las gopis, y ya mejor que nadie es Srimati Radharani, ¿no? Y si alguien, ¿no? Y si alguien conoce estas cualidades de Krishna, si conoce todo esto, lilas, pasemos todo, es por la gracia de las gopis, ¿no? Y de Radharani, ¿no? Por eso, ¿no? Uddhav reza, ¿no? Vandenanda Varastrinam Padarenum Adikshanasaha, o reza a los pies del loto de las gopis, ¿no? Que su harikata, su kata, ¿no? En separación de Krishna, pues libera, es capaz de liberar a los tres mundos, ¿no? Simplemente por escuchar ese kata tan poderoso, ¿no? En la separación de Krishna, ¿no? Y bueno, o sea, muchos devotos, Bhishma, por ejemplo, ¿no? Oraba, ya cuando estaba en la cama de flechas, oraba a Krishna, ¿no? Recordándole cómo Krishna, cuando venía de pastorear las vacas, pues venía con toda la cara llena de polvo, todo de polvo, ¿no? Y en esa imagen él estaba extremadamente atractivo, ¿no? Y también, ¿no? Hacía referencia a cómo él robaba mantequilla y bueno, y pues pasatiempos de Gokul. O sea, todo eso, Bhishma, ¿no? Aún siendo un Jnani Bhakta, ¿no? Digamos que es el estado, el primero de todos, aún así, él sabía toda esa información, o sea, lo sabía todo, ¿no? Entonces, ¿no? Pues por la gracia de Radharani y las gopis, ¿no? Se puede, todos estos bhaktas podemos, ¿no? O sea, pueden saber, ¿no? Acerca de Krishna, ¿no? Dice Gopi Anvakavina Aswariyam Vajilyan y Pacha Brajendrananda. Sin la guía de las gopis es imposible acercarse a Brajendrananda, Shyam Sundar, ¿no? O sea, Sukadev Goswami, Vyasadeva, Shiva, ¿no? Shiva, cuando él está glorificando a Radharani, ¿no? Todo eso viene de la misericordia de Radharani y de las gopis, ¿no? Sukadev Goswami, ¿no? Vyas, ¿no? Todos, ¿no? Decía Padmavati era la mujer de Kamsa, ¿no? Allí, y ella estaba en Dwarka, ¿no? Y ahí estaba pues con las reinas, ¿no? Y tal. Pero Padmavati tenía un sentimiento muy especial con Krishna, ¿no? Y le decía a las reinas, le decía, oh reinas, oh Rukmini, oh Satyabhama, ¿no? Oh Nagmayiti, ¿no? Oh Kalindi, ¿no? Abandonar vuestro orgullo, ¿no? De ser reinas, de ser tan bellas, tan guapísimas, de tener todo lo que queréis, todos los sirvientes, abandonar todo ese orgullo de que incluso Krishna es vuestro marido, ¿no? Y poneros a hacer austeridades, ¿no? Para ser sirvientas de las gopis, y haceros sirvientas de las gopis, ¿no? O sea, poneros a hacer austeridad para conseguir ser sirvientas de las gopis, ¿no? O sea, no, porque, o sea, en realidad, o sea, las reinas de Krishna en Dwarka lo tenían todo, eran unas mujeres hermosísimas, ¿no? Sus miradas, sus sonrisas, o sea, hasta el mismo Cupido, tumbaban hasta el mismo Cupido, ¿no? De la tremenda belleza que tenían, ¿no? Pero aún así no conseguían, digamos, crear interés en Krishna, ¿no? O sea, Krishna como que no se sentía atraído hacia ellas, ¿no? A Krishna solo le atraían a las gopis, ¿no? Entonces eso, pues los Vrajavasis, ¿no? Las gopis y especialmente sobre todo Radharani son quien perfectamente conocen el Krishna Tattva, o sea, quién es Krishna, ¿no? O sea, y Krishna, entender a Krishna significa, pues entender, es Krishna, como dice la sloka, Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, Bhav Tattva, Ras Tattva, Lila Tattva. O sea, todas esas tatuas, Ras Tattva, Lila Tattva, Bhav Tattva, Prema Tattva, Bhakti Tattva, todo eso significa entender a Krishna, ¿no? Y eso solo los Vrajavasis son los que perfectamente conocen todo eso, ¿no? Dice Ragadnik Bhaktimukya Vrajavasiyan Tare Anugata Bhaktira Ragandanam, ¿no?
El Raga Bhakti, ese Bhakti espontáneo, viene de los Vrajavasis. Ragatmik Bhakti Mukhya, o sea, la raíz de ese Ragatmik, ¿no? Está en los Vrajavasis, ¿no? No, por eso decía Maharaj, ¿no? Madhusha Maharaj decía que uno tiene que conectar, ¿no? O sea, nuestro bhav, ¿no? Nuestro sentimiento al sentimiento de los Vrajavasis, ¿no? Decía, Krishnam Smaranam Yananchasya Prestannija Samhitam, ¿no? O sea, uno debe siempre recordando, ¿no? Siempre escuchando, ¿no? Una y otra vez recordando, una y otra vez escuchando, una y otra vez. Uno debe conectar, ¿no? Su sentimiento con aquel Vrajavasi por quien uno tiene un sentimiento especial, por ese Vrajavasi por quien uno se siente atraído, ¿no? Uno debe escuchar kathas sobre esa relación que tiene ese Vrajavasi con Krishna, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Así es como, ¿no? como se debe meditar, ¿no? En dónde poner el foco de la meditación, ¿no? Dice, la meditación de las gopis es tan profunda, ¿no? Que se olvidan absolutamente de todo. O sea, quedan tan absortas, tan sumergidas que luego olvidan todo, ¿no? O sea, sus deberes sociales, cuidar a la familia, limpiar, cocinar, ellas mismas decorarse, arreglarse, etcétera. Todo eso como que no es importante para ellas, ¿no? O sea, es totalmente externo, ¿no? O sea, siempre con Krishna en la mente, ¿no? Lokadharma, Vedadharma, Lachadeirya, Sutamarma, ¿no? O sea, las gopis han abandonado todas sus deberes sociales, sus deberes védicos, ¿cómo se dice? Su timidez, todo, ¿no? Todo solamente por servir a Krishna, ¿no? O sea, toleran todas las regañinas, todos los castigos de sus familiares, ¿no? Y lo hacen todo eso por servir con afecto a Krishna, ¿no? O sea, en realidad, o sea, Krishna, o sea, dicen, Krishna es la causa del olvido, del conocimiento y del recuerdo, ¿no? Y dices en el Gita, Krishna dice, ¿no? Sarva Sechahama Hidisanisto Matasmitiriganam Abohanam Cha. O sea, oh Arjuna, yo soy la causa del recuerdo, del olvido y del conocimiento, ¿no? Y efectivamente, con las gopis pasa eso. O sea, las gopis lo han olvidado absolutamente todo, ¿no? Por un lado, todo olvidado, y por otro lado, es solo Krishna en la mente, ¿no? O sea, las dos cosas simultáneamente, ¿no? Es decir, o sea, Maharaj explicaba en un kata, ¿no? Que en realidad todos esos deberes no son externos, ¿no? O sea, no es, o sea, es externo, ¿no? Krishna en la mente es lo primero, ¿no? ¿No? Habías yoga, yuktena, ¿no? Siempre Krishna en la mente, ¿no? Entonces, ¿no? En un kata, ¿no? Maharaj decía que Mahaprabhu decía, ¿no? Que allá en la situación en la que se encuentren, a donde vayan, ¿no? Siempre cumplan con su deber. O sea, no rechacen su deber, ¿no? O sea, hay momentos en los que Krishna dará su gracia, ¿no? Y esto, Raghunath Goswami lo explica en el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Dice, esto fue antes, o sea, esto es debido a las ganas tan grandes que tenía Raghunath Goswami de irse con Mahaprabhu, ¿no? Entonces, Mahaprabhu, ¿no? En el encuentro le dice, Antare nistakre vaye loka vyabajar achirat Krishna tomara karibe udar. Antare nistakre, oh Raghunath, guarda tu nista, o sea, ten tu fe dentro de tu corazón bien protegida, ¿no? No la pierdas nunca. Sigue tus principios, sigue tu vayan dentro del corazón. Vaya loca y a bajar, pero externamente tú tienes un comportamiento totalmente normal con la sociedad. O sea, tienes que cumplir con tus deberes, con tu familia, con tus padres, tienes que cuidar a tu familia, tienes que cocinar, tienes que, ¿no? O sea,
o sea, tienes que vivir, ¿no? Tienes que, bueno, pues así, ¿no? Achirat Krishna tomara Karibe Udar, o sea, hay un momento en el que Krishna dará su gracia y te liberará de toda esa situación, ¿no? Y después, ¿no? Dijo Marca Tabaera Ganakare y Loka Caña, dice, o sea, no adoptes la renuncia de un mono simplemente por darte a conocer a los demás, que eres un devoto muy renunciante, ¿no? Marca Tabaera Loka Caña. Bueno, y eso, y simplemente, o sea, acepta las cosas de este mundo como algo normal, o sea, desapegado, o sea, acepta o sea, el dinero, acepta las facilidades, lo que haya, pero siempre desapegado, ¿no? Entonces esa es la instrucción que Mahaprabhu directamente da, ¿no? de cómo debemos encajar todo este tema de vivir en una sociedad y hacer nuestro vayan a la misma vez, ¿no? O sea, es la manera como Mahaprabhu lo encaja, ¿no? Son dos eslocas muy importantes, ¿no? Es decir, externamente, o sea, los deberes hay que hacerlos desapegados, pero internamente uno protege su vayan, ¿no? Y decía también, ¿no? Este fue otro ejemplo que dio Mahaprabhu, decía para Vyasanini Nari Vyagrapigiri Hakarma Sutta Evadvasiyantar Navasangar Rasayana. Decía, así como una mujer, ¿no? Una mujer que tiene un amante, ¿no? Ella tiene su marido, hace su vida con su marido, pero tiene un amante a la misma vez. Esa mujer va a hacer muy diligentemente todas sus actividades, todos sus deberes, pero internamente en su mente siempre va a estar pensando en su amante, ¿no? En volver a encontrarse con su amante, en lo que su amante le dijo, etc., ¿no? Pero no solo eso, sino que sus deberes externos los va a hacer todavía mucho mejor para no levantar ni siquiera ni una sospecha de que internamente algo totalmente diferente está pasando, ¿no? Entonces, Mahaprabhu daba este ejemplo para que entendamos cómo nos tenemos que manejar en este mundo, ¿no? O sea, externamente hay que hacerlo, ¿no? La situación que tengamos, lo que sea, hay que cuidar de familias, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que comer, ¿no? Pero internamente, ¿no? La mente siempre en Krishna internamente, ¿no? Esas son las matemáticas, ¿no? O sea, hay que hacer los deberes de samsara, pero Krishna siempre en la mente, ¿no? Esa es la práctica, ¿no? Y las gopis pues lo hacen así, ¿no? El ejemplo perfecto son las gopis, ¿no? O sea, las gopis pues van a Mathura, van a los pueblos de al lado de Gokul, de Brindavan, y llevan mantequilla, llevan yogur, llevan leche, llevan ¿no? cosas que ellas, lácteos, ¿no? Y de allí, o sea, hacen el intercambio, ¿no? O sea, van, venden sus cosas y ya de vuelta vuelven con especies, con pimienta, con clavo, con sal, con dal, ¿no? Claro, hay que vivir, o sea, ¿no? Cuidan de su familia, cuidan de sus hijos, cuidan de su casa, de todo, ¿no? Pero claro, la mente, ellas la tienen siempre en Krishna, ¿no? O sea, las gopis se ponen en su cabeza pues las vasijas, ¿no? O sea, las vasijas llenas de leche, de mantequilla, todo, salen y durante un rato, ¿no? Ellas dicen, compren, tengo leche, llevo leche, compren leche, compren mantequilla, compren yogur, etcétera, etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo, su mente está siempre en Krishna, empiezan ya a cambiar las palabras. Entonces ya dicen, tomen Govinda, tomen Gopal, tomen Madhav, ¿no? Tengo Madhav, tengo Gopal, ¿no? Tan absortas que ya olvidan lo que tienen, ¿no? En realidad, o sea, sus deberes, es lo que digo, ¿no? Sus deberes, que olvidan sus deberes, olvidan, o sea, su absorción es tal que es algo externo, ¿no? Su mente siempre está así. Es como un poco la fruit seller, ¿no? La vendedora de frutas, ¿no? O sea, la vendedora de frutas, o sea, en Mathura, ella llevaba ya tiempo escuchando sobre cosas que hacía Krishna, ¿no?
cómo ese niño de Gokul tenía a todo el mundo asombrado, ¿no? Por todo lo que hacía, ¿no? Entonces se despertó un interés grande por ir a Gokul y conocer a ese niño, ¿no? Entonces un día escogió la cesta y se va para allá, ¿no? Y lo mismo, o sea, al principio, ¿no? Tomen, tengo banana, plátano, naranja, tal y cual. Pero ya después de un rato su absorción era tal que ya se lo decía, tengo Mada, tengo Govinda, tengo Gopal, ¿no? Tengo Damodar, ¿no? Entonces, pues así, o sea, como digo, las gopis, o sea, su mente no está en el deber, ¿no? Su mente está siempre en Krishna, ¿no? Ese es su samadhi, ¿no? Habías yoga yuktena, ¿no? Siempre meditando en Krishna, ¿no? Y decía, ¿no? Madhusudana Maharaj decía que si en una práctica, ¿no? Si la práctica no culmina satisfaciendo a Krishna, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, el resultado es que obviamente uno sigue atado a samsara, ¿no? Da igual el adicar, el trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, hay algo, o sea, si finalmente no logramos el objetivo, hay algo que falla, ¿no? Y, por ejemplo, vemos como, por ejemplo, Duryodhana, ¿no? Duryodhana quiso satisfacer a Krishna, ¿no? O sea, cuando Krishna viene de mensajero de paz, o sea, Duryodhana le pone una mesa con platos de oro, con todo tipo de preparaciones, o sea, la comida más excelente. Pero claro, o sea, eso no podía satisfacer a Krishna, ¿no? O sea, Krishna entendía que en Duryodhana no hay un bhav de servicio, no hay bhakti, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso no es inútil, al final termina siendo algo inútil, ¿no? Entonces en realidad eso es bhakti, ¿no? O sea, a ver de qué manera uno tiene que pensar, ¿no? ¿Cómo puedo satisfacer a Krishna, ¿no? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer? No, o sea, cuando vino un invitado, ¿no? A casa, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo satisfacerte, ¿no? Entonces uno tiene un poco que pensar, ¿no? Entonces, ¿no? Nos decía, ¿no? Maharaj Nunkata, ¿no? Que para definir el sadhana, la sadhana y su objetivo, ¿no? Pues Mahaprabhu, ¿no? Le pregunta a Rai Ramananda, ¿no? O sea, ¿cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero no solo eso, le pide, o sea, le pide sobre todo que acorde a las sastras, ¿no? Acorde a las escrituras, ¿cuál es el objetivo a conseguir a través de la sadhana? O sea, ¿qué dicen las sastras? No, nada de especulación, no, lo que dicen las sastras, ¿no? Entonces, claro, Rai Ramananda lo primero que contesta, ¿no? Es la shloka que acabamos de decir, ¿no? Varna samacharata ursena parampuna. La única manera de satisfacer al mismo es seguir el Varna Dharma, ¿no? Los deberes, ¿no? Pero bueno, como dije, ¿no? O sea, Mahaprabhu un poco pues rechaza esa teoría, ¿no? Pero en realidad, o sea, cualquier cosa que hagamos, ¿no? Cualquier cosa que ya sea karma, ya sea jnana, lo que sea, ¿no? Se convierte en yoga cuando ponemos a Krishna dentro del plato. O sea, Krishna lo que hace es espiritualizar esa actividad, ¿no? Y finalmente termina todo en yoga, ¿no? Es por eso, ¿no? Que Krishna le dice a Arjuna, ¿no? Le dice... O sea, Arjuna no quiere pelear en el Mahabharata. Él no quiere pelear porque él ve que es una guerra innecesaria, él no se quiere enfrentar a su familia, a sus gurus, ¿no? Y no quiere, ¿no? Pero entonces Krishna le dice, tú eres un satriya, ¿no? Tú tienes que, o sea, tu deber es pelear, ese es tu dharma, ¿no? ¿No? O sea, lo único que puede hacer Arjuna es pelear, es la única solución, ¿no? Entonces Krishna le dice, no, sin importar de tu deber, tienes que
tienes que pelear, ¿no? O sea, ese es tu obligación, ¿no? Dice, Yasyanahan Kritobabo Budiri Yasyanala Ipate, dice, cuando Yasyanahan Kritobabo Budiri, o sea, cuando uno no tiene el ego de que es el hacedor, ¿no? Y uno no está enredado en la mentalidad material, ¿no? Pese a que uno mate, uno no mata, ¿no? Cuando uno está haciendo las cosas por Krishna, sea cual sea el deber, aunque sea lo peor, aunque sea matar, ¿no? Como el caso de Arjuna, uno no mata y por ende no recibe reacciones pecaminosas, ¿no? Cuando no está el ego de que yo soy el que lo hago, ¿no? Decía Maharaj una cosa importante, ¿no? Cuando una persona hace las cosas por Krishna, ¿no? Hay que entender que es el mismo Krishna el que está haciendo ese trabajo, esa actividad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Cuando uno tiene esa convicción, el mismo Krishna es el que está actuando, ¿no? Por eso decía, ¿no? Prakriti kriya manani gunai karmani sarvasaha, ¿no? O sea, la jiva en este mundo se cree la hacedora de lo que hace, cuando en realidad son las gunas, ¿no? Las que lo hacen todo, ¿no? La jiva tiene ese falso ahankara, está digamos, en confusión debido a ese ego falso y piensa que ella es la hacedora, pero en realidad no es así, son las gunas las que lo hacen, ¿no? Dice, Brahmani adaya karmani, ¿no? O sea, tal y como así como una persona que no tiene ego, ese ego de ser el hacedor, digamos, queda libre de toda reacción, tal y como el agua no toca el loto, ¿no? La flor de loto, ¿no? Entonces, pues claro, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Por eso dice, ¿no? Man Manavat Mad Bhakto, ¿no? O sea, pon tu mente en mí, o Arjuna, ¿no? Por eso, ¿no? Maharaj decía, ¿no? Que una persona puede, digamos, esforzarse mucho en su trabajo, ¿no? Puede poner todo su empeño, toda su energía, ¿no? Pero hasta que Krishna no da su gracia, ¿no? Ese trabajo es inútil, ¿no? Entonces, claro, o sea, todo lo que ocurre en realidad es por la gracia de Krishna, ¿no? O sea, de hecho, o sea, esa es loca, ¿no? Que el otro día dije que se aprendiera, ¿no? Isvara Param Krishna, ¿se acuerdan? ¿Se la aprendieron? Isvara Param Krishna Satchidananda Vigraha. ¿Se la saben? ¿Sí? Bueno, pues Isvara significa el controlador, o sea, Krishna es el supremo controlador, el supremo. ¿Y qué es lo que controla Krishna? Pues Krishna controla todas las actividades que hacen todas las entidades vivientes, ¿no? Entonces, pues claro, eso es lo que uno tiene que entender, ¿no? Decía Maharaj, ¿no? Decía que cuando, o sea, uno puede hacer su trabajo de una manera muy correcta, de una manera muy poniendo mucho esfuerzo, poniendo mucha energía, pero si Krishna no da su gracia, en realidad todo ese trabajo es inútil, no va a ninguna parte, ¿no? Pero una persona, ¿no? Puede hacerlo todo al revés, todo mal, pero si Krishna da su gracia, se consigue el resultado, se consigue, o sea, esa tarea, ¿no? Tiene, o sea, llega, es válida, ¿no? O sea, satisface a Krishna, ¿no? O sea, que eso hay que entenderlo. O sea, por eso un Bhakta sobre todo lo que hace es tratar, ¿no? De conseguir, ¿no? La gracia de Krishna. Decía, ¿cómo era? Que kiripase sab kam ora, ¿no? O sea, por tu gracia todo funciona, todo llega, ¿no? A buen puerto, ¿no? Y decía también, ¿no? Maharaj en una clase que
y pese a que Krishna, digamos, es quien está detrás, ¿no?, de toda esa guerra del Mahabharata, y que fue un poco pues el impulsor de todo, ¿no? Pero dice, pero y después, o sea, ¿a quién va la gloria, ¿no?, por ejemplo, del Mahabharata, ¿no? Va a Arjuna. Arjuna fue quien ganó ese Mahabharata, ¿no? Arjuna fue quien mató a todos los enemigos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, Krishna de esa manera Krishna da nombre a sus bhaktas, ¿no? O sea, no quiere ningún nombre para él, ¿no? Todas las glorias van a sus devotos, ¿no? Por eso Krishna dice en la Gita, o sea, sé tan solo un instrumento, ¿no? O sea, en realidad Krishna es el hacedor, y yo, Arjuna, simplemente conviértete en un instrumento para que todo eso pueda ocurrir. Es decir, simplemente sé un asistente en este plan que Krishna tiene, ¿no? O sea, eso es lo que uno tiene que entender, ¿no? Así, ¿no? De esa manera, ¿no? Pensando así y con un sentimiento de afecto, pues todas esas actividades se convierten en bhakti, ¿no? Pero si uno piensa que no, que soy yo el que lo hago, es como uno se ata más a samsara, ¿no? De hecho, dice, ¿no? Krishna en el capítulo 3 dice, o sea, todas las actividades que están, todas las actividades que se dedican a Vishnu le liberan a uno de samsara, y cuando no, cuando son para uno mismo, le atan a samsara, ¿no? Eso lo dice Krishna en el capítulo 3 al principio, ¿no? Así eso, pues hay que, digamos, liberarse de ese ego, ¿no? Por eso la gracia de Krishna siempre es tan necesario, ¿no? Y Maharaj ponía el ejemplo este de Ravan, ¿no? Sobre todo, ¿no? De que Ravan, ¿no? O sea, por su propia fuerza, por su propio Shakti, ¿no? O sea, él incluso era muy erudito, él conocía muy bien las escrituras, ¿no? O sea, y tenía mucho conocimiento, ¿no? Se había logrado una ciudad prácticamente llena de oro, ¿no? Como era Lanka, ¿no? Pero cuando Hanuman se encuentra con él, le dijo que todo eso era inútil, que no tenía ningún valor, porque todo eso estaba en contra de Ram, ¿no? Así, cualquier cosa que uno tenga, ya sea fama, ya sea conocimiento, ya sea riqueza, si está en contra de Bhagwan, es algo inútil. O sea, no, tenerlo o no tenerlo es lo mismo, ¿no? O sea, no hay... no es lo mismo, y también en el sentido que, o sea, no puede durar mucho. De hecho, Ravan lo pierde todo en la guerra, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Es decir, las cosas de Maya, ¿no?, son siempre efímeras, son perecederas, ¿no? O sea, no duran, ¿no? Por lo tanto, ¿no? O sea, Maharaj decía, ¿no? O sea, no es necesario esforzarse por todo, por las cosas de Maya, porque no duran. O sea, no. Entonces, si hay que esforzarse por algo que hay en Maya, que sea algo que te lleva al Bhakti, ¿no? O sea, yo que sé, a lo mejor que haya algo especial, como por ejemplo oro, o yo que sé, frutas, o las habilidades, o la creatividad de uno, el talento de uno. Si hay algo especial de este mundo, que sea para conectarlo con Krishna, ¿no? Para servir a Krishna, ¿no? O sea, que sea algo, que sea un asistente, ¿no? ¿No? Ishvara Parant, Krishna Satchidananda Vigraha, ¿no? Krishna es el controlador de todo, ¿no? Es la mentalidad de un bhakta, ¿no? O sea, que somos solo asistentes, ¿no? No, Maharaj decía en una clase, ¿no? Si esto es así, o sea, ¿por qué nos preocupamos tanto? O sea, ¿por qué estamos siempre con rollos en la cabeza, ¿no? Y daba un punto muy importante, ¿no? Decía, o sea, porque después de habernos hecho sirvientes de Krishna, o sea, cuando ya nos hemos iniciado, ya nos ponemos tilak, nos ponemos
curtadot y todo, ¿no? Ya seguimos unas reglas, unos principios, ¿no? Ya llevamos años, ¿no? Ya, después de habernos hecho sirvientes, entre comillas, de Krishna, lo que ocurre es que no servimos a Krishna. O sea, seguimos con nuestra independencia, seguimos buscando nuestra propia felicidad. O sea, es algo terrible, pero eso ocurre. Eso ocurre mucho, ¿no? Hay un momento en el que, no sé, caemos en una especie de malla dentro del Bhakti y volvemos a mirar solo por lo nuestro, ¿no? Es como algo grave, ¿no? Pero sí, es la manera en que los bhaktas se engañan a sí mismos, ¿no? Y como antes decíamos, ¿no? O sea, hay estos tres tipos de bhaktas, ¿no? El swanista, el parinistita y el nirapeksa, cómo ellos se engañan a sí mismos, ¿no? Swami Maharaj en un comentario decía, ¿no? O sea, el swanista decía, o sea, él solo sigue en realidad el Varnasandharma solo por su propia felicidad. O sea, ellos no servirían a un Niskinchan Vaishnava, por ejemplo. ¿Qué va? Eso ni se les pasa por la cabeza. O sea, servirían únicamente a una persona rica, ¿no? A alguien que puede proporcionarles, yo qué sé, ganancia material, ¿no? Quieren ser educados, ¿no? Y estudian para eso, estudian temas mundanos, cosas de la vida material, ¿no? Y de esta manera se engañan a sí mismos, ¿no? Dice, los parinistita, o sea, externamente muestran interés en tener sadhusanga, pero en realidad no es así. O sea, en realidad también ellos se interesan o sea, les gusta más la compañía de personas mundanas, ¿no? O sea, que también se engañan a sí mismos, ¿no? Y los nirapeksa, que se supone que son los más avanzados, los que han ya cruzado el Varnasandharma, que están ya dedicados al Bhakti, el problema es que ellos se engañan a sí mismos pensando que son Vaishnavas muy avanzados, ¿no? O sea, ellos ponen mucho énfasis en llevar la ropa de renunciante, ¿no? Pero no en la calidad del Bhakti, ¿no? O sea, esto es todo como algo muy externo también, ¿no? O sea, en realidad un nirapeksa, un bhakta real, ¿no? Solo acepta lo que sea necesario para mantener su vida, ¿no? Y nunca está en la compañía de mujeres, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Decía, Gorarani, Muke, Valina Chale, Gorarachar, Gorarachar, Bajile, no, ¿cómo es? Gorarani, Muke, Valina Muke, Valina Gorarachar, Laile Falafal. Decía, o sea, no vale decir Goranga es mío, siempre gritar a los cuatro vientos, oh, Goranga es mío, cuando en realidad no se sigue el pensamiento, ni la etiqueta, ni el comportamiento que Chaitanya Mahaprabhu lleva, ¿no? O sea, eso en realidad es hipocresía, ¿no? Entonces es un poco en lo que muchos bhaktas caen, ¿no? Caemos, ¿no? En buscar esa propia felicidad, seguir siendo independientes, ¿no? Entonces es como que seguimos en Maya, seguimos buscando a Maya, ¿no? O sea, como no encontramos felicidad en nuestra práctica, ¿no? Pues entonces nos vamos a Maya a buscarla, ¿no? Porque en realidad, o sea, el alma somos todos buscadores de felicidad, ¿no? O sea, eso es de lo que estamos hechos, ¿no? Y esa felicidad suprema solo la puede dar Krishna, ¿no? Entonces, como en nuestra práctica mala, nuestra práctica defectuosa, como no encontramos esa felicidad, pues la buscamos otra vez en Maya. Eso es la triste realidad, ¿no? O sea, un sirviente significa que no tengo nada, o sea, que todo es tuyo, todo es de Krishna, ¿no? O sea, puedes usarme, o Krishna, puedes usarme como quieras, o Vaishnavas, podéis usarme como queráis, ¿no? Soy vuestro sirviente, ¿no? Podéis ponerme a trabajar, a servir como queráis. Dar significa que uno se ha entregado, ¿no? Es la única manera de
de cruzar Maya, ¿no? Por eso, o sea, Prahlad Maharaj decía, ¿no? que ya había estado en innumerables vientres, ¿no? Que colecté todo tipo de cosas y todo lo que colectaba lo perdía, ¿no? O sea, el miedo me perseguía, ¿no? Cuando no tenía cosas sufría y cuando tenía cosas sufría por no perderlas. Así ambas pues daban sufrimiento, ¿no? O sea, es decir, tenerlas y no tenerlas es lo mismo, ¿no? Entonces, no, pero además ahora se pregunta, bueno, ¿y cómo terminar con este sufrimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es la medicina, ¿no? de esa enfermedad, ¿no? de ese miedo, ¿no? Y la única manera es hacerse un sirviente de Bhagwan, de Krishna, ¿no? O, no, para más hablado, ¿no? O, Bhagwan, acéptame como tu sirviente, ¿no? Cuando uno se hace sirviente, automáticamente el ego se va, ¿no? O sea, ¿qué ego tiene un sirviente? Un sirviente es un sirviente. Un sirviente no es la gran celebridad. Un sirviente simplemente está dedicado a servir, a recibir una orden y hacerla. Ya está, no hay nada más. O sea, un sirviente en realidad... no hay ego en un sirviente. Un sirviente está para servir, ¿no? Hoy decía, nunca te decía Maharaj, ¿no? O sea, oraba Bhagwan, ¿no? O sea, Bhagwan... no, esto es Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj decía, ¿no? Oh Bhagwan, hazme tu sirviente a la fuerza. O sea, fuérzame a ser tu sirviente, ¿no? Porque, o sea, yo mismo no puedo. O sea, yo incluso, o sea, yo puedo desear ser un sirviente, pero internamente, o sea, no tengo ese deseo. Así que, oh Bhagwan, o sea, aunque no quiera ser, hazme a la fuerza tu sirviente, ¿no? Esa es la terrible situación, ¿no? Dice, ay, Nanda Tanuskinka, ¿no? Mahaprabhu dice, ¿no? Ay, Nanda Tanuskinkaram Patidam Mam Visameva Kripayata Pankayastita Dulsta Samishita. Hijo de Nanda, ¿no? Considérame tu sirviente, considérame una partícula de polvo, ¿no? Pegada en tus pies de loto, ¿no? Hazme tu sirviente a la fuerza, ¿no? Porque si no, no hay manera de domar esta mente, ¿no? Entonces, bueno, pues también pues hay que entender que un sirviente no es cosa pequeña, ¿no? O sea, ser sirviente de Krishna es el puesto más exaltado del universo, ¿no? O sea, no todos son sirvientes, ¿no? O sea, desde Brahma hasta Radharani, todos son sirvientes, ¿no? O sea, Radharani misma se considera ser una sirviente de Krishna, una dasi de Krishna, ¿no? Decía Radharani, ¿y por qué soy una sirviente de Krishna, ¿no? Dice, Sucharu Bhaktra Mandalam, ¿no? O sea, Krishna es todo belleza, ¿no? Su pelo es precioso, ¿no? Lleva una pluma de pavo real, en su cuello tiene una Vayanti mala, tiene pendientes en las orejas, tiene una perla en la nariz, ¿no? Tiene una flauta en las manos, tiene una sonrisa en su cara, ¿no? Después de ver esa forma tan maravillosa, ¿no? O sea, ya no tengo ningún interés en Maya, o sea, ya no necesito nada más de este mundo, ¿no? O sea, por consiguiente, quiero ser tu sirvienta, ¿no? Por eso soy sirvienta tuya, me hago sirvienta tuya, ¿no? Dice también he visto, ¿no? el miedo de Maya, ¿no? Como todo el sufrimiento, como la gente sufre tanto en Maya, ¿no? Y la única manera de librarse de ese sufrimiento es refugiándose en tus brazos, ¿no? Como Krishna protegió a todos los Rayavasis, ¿no? A todos los terneros, a todos los gopas, las gopis, ¿no? Bajo Govardhan, ¿no? Bajo esa lluvia tan fuerte, ¿no? Así que en realidad todo radica en hacerse un sirviente de Krishna, ¿no? O sea, de entenderse, ¿no? De tener ese ego, ese es el ego verdadero, ¿no? Soy un sirviente de Krishna, ¿no? Jivera Sarupahaya Krishnera Nityada, es un sirviente eterno de Krishna, ¿no? Ese es
eso es lo que nos tenemos que repetir una y otra vez, ¿no? A la mente, uno, ¿no? Estamos hablando de repetición, de práctica, ¿no? No, Maharaj explicaba, ¿no? Que dice, o sea, hacerse sirviente de Krishna no significa quedarse sin nada, ¿no? Nada de eso, o sea, un sirviente de Krishna, o sea, está lleno de cualidades, ¿no? O sea, tiene ese mood de servicio, ¿no? Esa inteligencia para servir, esa elegancia a la hora de servir, ¿no? A Krishna mismo se asombra de tener sirvientes así, ¿no? O sea, en realidad para ser un sirviente de Krishna implica ser como Krishna, ¿no? O sea, por eso digo que es la posición más exaltada del mundo, ¿no? Porque si uno no es un sirviente o sea, si uno no está al nivel de Krishna, o sea, uno no puede servir a Krishna, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, ahora mismo nosotros, o sea, en nuestro estado, ¿no? Nos ponen a servir a Krishna, ¿no? O sea, ¿qué ocurriría? O sea, qué desastre ocurriría, Dios mío. O sea, imagínense un sirviente que tiene que entrar a palacio con Krishna, ¿no? Y ve toda esa riqueza, ¿no? Todas esas columnas llenas de perlas y de oro y de diamantes, o sea, ¿qué va a pensar uno? A ver cómo me llevo estos diamantes, me los meto en el bolsillo, ¿no? O por ejemplo, ve, yo qué sé, a las reinas, ¿no? Que son todas tan guapísimas, y uno tiene que seguir a Krishna y se le van los ojos así a todas esas caras, ¿no? O sea, sería terrible, ¿no? O sea, por eso digo que ser como Krishna implica, pues, claro, o sea, estar rodeado de toda esa opulencia, de toda esa belleza, y estar desapegado a la misma vez, tener un control de los sentidos total, ¿no? Eso es estar cualificado para servir a Krishna, ¿no? O sea, si no, pues imagínate, o sea, es como meter a un ladrón en palacio, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, claro, o sea, esa es la posición de un sevak, ¿no? O incluso decía, ¿no? Maharaj en un kata que había veces que incluso los sirvientes tenían más cualidades que Krishna mismo, ¿no? Y hay demás, por ejemplo, como, pues yo que sé, las manjaris, por ejemplo, cómo saben hacer decoraciones, ¿no? Que ni siquiera Krishna mismo puede hacer, ¿no? Así que, y bueno, o sea, incluso Yasoda Mai, ¿no? Las preparaciones que hace Yasoda, cómo sirve Yasoda, o sea, hay muchas cosas que Krishna podía hacer, que decir de las gopis también, ¿no? Pero aún así, ¿no? El Abhiman, ¿no? El ego de estos sirvientes, ¿no? Que le ganan a Krishna en cualidades, nunca es el de ser superior a Krishna, ¿no? O de ser incluso como Krishna mismo, ¿no? O sea, ellos siempre tienen su Abhiman de ser un sirviente de Krishna, ¿no? Incluso Krishna mismo les hace puya, ¿no? Como hacía puya a Sudama, ¿no? O sea, Krishna se queda tan asombrado de las cualidades de sus sirvientes que él mismo quiere hacerse sirviente, ¿no? Dice, o sea, yo me siento feliz de toda esa, como Bhagwan, por recibir todo ese servicio, pero me hace sentir más feliz cuando sirvo a un sirviente de estos, ¿no? Como a un sirviente de estos, bueno, con todas estas cualidades, servir a estos sirvientes me hace mucho más feliz. Y por eso, ¿no? O sea, Krishna o sea, le lavó los pies a Sudama, le hizo puya a Sudama y le trató a Sudama como si fuera pues una grandísima personalidad, que de hecho lo es, ¿no? Pero por ejemplo, un ejemplo mejor, ¿no? Como por ejemplo Krishna, cuando el Raya Suya de Yudhishthira Maharaj, cómo él aceptó el servicio de lavar los pies a todos los invitados del Raya Suya, ¿no? Como lavar los pies a todos esos sadhus que vinieron al Raya Suya, ¿no? O sea, y eso es el seva, ¿no? De un sirviente, ¿no? O sea que así Krishna, pues, ¿no? Digamos, se siente mucho más feliz, ¿no?
Entonces, pues eso, ¿no? O sea, vemos que en realidad todo ese seva, ese sentimiento del seva, todas esas cualidades, ¿no?, que tienen los sirvientes, en realidad la fuente, el origen de todo eso es Srimati Radharani, ¿no? Radharani es la morada de todas las artes, ¿no? Y Krishna dice que en realidad Radharani y todas sus cualidades, todo lo que ella sabe, son su guru. O sea, todas las cualidades de Radharani son el guru de Krishna, ¿no? Krishna lo ha aprendido todo de Radharani, su manera de bailar, su manera de hablar, su manera de decorarse, incluso la manera de tocar la flauta, ¿no? Todo eso Krishna lo ha conseguido de Radharani, ¿no? O sea, es increíble, pero... ¿Y quién es Radharani? Es su sirvienta, ¿no? Dice, Radhikara Prema Guru Amisisyanat Tadasadama Nityanachaya Udvat, ¿no? Es decir, Radhikara, o sea, el prema de Radharani es mi guru, ¿no? Y yo bailo acorde a como ella quiere, ¿no? Amisisyanat, yo soy su discípulo. Taramana Nityanachaya, y soy su discípulo y bailo acorde a sus deseos, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, las cualidades de Radharani en realidad son impresionantes, ¿no? O sea, todo lo que hace Radharani, su comportamiento, sosegados, es cómo ella baila, o sea, todo lo que hace, cómo cocina, las decoraciones en las kunjas. Ella es súper experta en todo eso, ¿no? Incluso, o sea, Nanda Maharaj y Yashoda Mai, o sea, se asombran, ¿no?, de las cualidades de esta chica, ¿no? O sea, cómo puede ser que cocine tan bien, o sea, qué comportamiento tan excelente, o sea, de dónde ha sacado todo eso, ¿no? Todos los superiores de Radharani, su Guru Jan, ¿no? Padres, madres, tíos, ¿no?, abuelos, sé que están todos asombrados con ella por ese comportamiento tan excelente, tan sosegado, tan humilde, ¿no? Radharani siempre, cada día, siempre que los ve, va y le toca los pies, coge el polvo de los pies, se lo pone en su cabeza, siempre con las manos, ¿no?, juntando las manos, o sea, siempre en esa actitud, ¿no? Y tiene a todos los Brajavasis encantadísimos, ¿no? Todos aman a Radharani muchísimo, ¿no? Incluso más que a Krishna, ¿no? Incluso dice, Yashoda Mai decía, ¿no?, que es en realidad que es ella, Yashoda Mai misma, la que tiene que tocar de los pies a Srimati Radharani, porque de esa manera las cualidades de Radharani le podrían venir a ella, ¿no? O sea, yo soy la que tengo que aprender de ella, ¿no? Incluso el propio Krishna, ¿no? O sea, se asombra, ¿no?, de ver esas cualidades de Srimati Radhika, ¿no? ¿Y quién es Srimati Radhika? Pues el Srimati Radharani es digamos, pues el origen del seva, ¿no? O sea, la morada del seva, ¿no? Recae en Srimati Radharani, la personalidad del seva, ¿no? Todas las gopis son expansiones de los sentimientos de Radharani, ¿no? Los sentimientos de servicio de Radharani, ¿no? Y esa misma Radharani, ¿no?, se considera ser la sirviente voluntaria de Krishna, ¿no? Entonces decía, ¿no?, Mahaprabhu decía, en el mood de Radharani, ¿no? Mahaprabhu es Krishna en el mood de Radharani, refiriéndose a Krishna, ¿no?, en el último verso del Siksastaka, ¿no? Asli Seva Padratam Pinastunam Adarsanam Mar Mahatam Karduva Yata Tatava Vidatu Lampato Mal Pranatas tu Sevana para oh Krishna. Tú puedes abrazarme si quieres, o si quieres puedes hacerme, ¿no?, muchas maneras dice, puedes hacerme bajo tus pies, puedes hacerme pasta contra el suelo, ¿no? O sea, puedes ser buena conmigo o puedes ser cruel, ¿no? Asli se llama, ¿no? Marmahatam Karotuba. Puedes
romperme el corazón no estando presente de mí, enfrente de mí. Lo que tú hagas, yo lo acepto, tanto si me causa dolor como si no. Eres independiente, puedes hacer lo que quieras y yo con que tú hagas estoy satisfecha, ¿no? Entonces, en este verso, digamos, es un poco el verso más importante. Es, digamos, un verso en el que muestra los sentimientos realmente tan extraordinarios de Radharani y lo que significa realmente la rendición, ¿no? O sea, como el pájaro chacor, ¿no? El pájaro chacor únicamente depende de la luz de la luna. O sea, no va a ninguna parte a recibir su energía, ¿no? Solo la recibe y hay un pájaro también que ¿cómo se llama? Un pájaro que solo bebe agua de lluvia y de la lluvia solo cuando la luna está en la constelación de Swati. Entonces ahí solo bebe agua de lluvia, no va al lago, no va al charco a beber, solo únicamente de ahí. Pues así es el prema que tiene Radharani. O sea, ya puedes ser cruel conmigo, ya puedes ser bueno conmigo, puedes disfrutar con quien quieras, ¿no? Simplemente lo único que yo quiero es satisfacerte, ¿no? O sea, da igual la situación, ¿no? Es decir, es hacerse una sirvienta sin precio alguno, ¿no? O sea, totalmente incondicional, ¿no? Entonces, y en realidad todo eso es para que Krishna pueda probar ese ras, ¿no? Todo ese ras que Krishna está probando en Vrindavan, todo ese paraquilla ras, pues esa es la raíz por la que Radharani, ¿no? Muestra, ¿no? Esos sentimientos de esa entrega total, ¿no? Con la finalidad de que Krishna, ¿no? Pruebe todo tipo de ras sin ningún tipo de limitación, ¿no? Por eso es que todas las gopis se sacrifican, ¿no? Gopis significa dasis también, ¿no? Y dasis se conforman o sea, las dasis en realidad, las gopis se conforman simplemente con escuchar Krishna Katha, ¿no? Ellas, o sea, para ellas eso es suficiente, ellas son dasis, ¿no? Entonces, pese a que Krishna las ha abandonado, pese a que Krishna, o sea, las prometió, que volvería en unos días, ¿no? Y nunca volvió, o sea, fue la gran traición, ¿no? Aún así las gopis les siguen queriendo y les siguen bendiciendo a Krishna, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que significa Dasi, ¿no? Simplemente Dasi es eso, no tengo nada. O sea, lo que venga bien y si no viene, pues también bien. O sea, no, ya está, eso es lo que hay, ¿no? Así dice, ¿no? Es la única manera, digamos, o sea, con esa actitud es la única manera de poder meditar, ¿no? En Krishna, ¿no? Esa práctica, esa meditación en la que ya la mente ya no va a samsara, ¿no? Decía Madhusudana Maharaj, ¿no? Que si a un bhakta, digamos, se le ofreciera, ¿no? Digamos, apropiarse de todo el universo, ¿no? A cambio solamente de olvidar un segundo a Krishna, el bhakta diría que no, imposible, ¿no? O sea, por olvidar un segundo a Krishna, eso significa millones de destrucciones, ¿no? O sea, millones de yugas se pierden, ¿no? O sea, olvidar a Krishna por un segundo es peor que la muerte, ¿no? O sea, la felicidad de Maya es una minúscula gota en un océano, ¿no? Y, o sea, la pérdida de olvidar a Krishna es impensable, ¿no? Y de hecho, ¿qué dicen las gopis, ¿no? Las gopis en el ¿cómo se llama? En el verso 7 del Siksastaka, ¿no? Yugaitam nimesena chachusa pravisaitam Yugaitam sarvam, Sunaitam yaga sarvam govinda virajename, ¿no? Yugaitam nimesena, o sea, tan solo
un momento en la ausencia de Krishna parece ser un yuga. Un simple momento se hace de largo un yuga, ¿no? Yogitam chaksusa pravisaita, ¿no? O sea, de los ojos constantemente caen una lluvia de lágrimas. Sunyaitam yagas sarvam. O sea, este mundo parece completamente vacío. Este mundo con todo lo que tiene, con todos sus colores, árboles, montañas, ríos, mares, ¿no? Animales, flores, ¿no? Pueblos, o sea, este mundo está lleno de cosas. Bueno, pues ese mundo parece totalmente vacío, o sea, no hay nada en este mundo que pueda ser interesante, ¿no? Es como un desierto, ¿no? Sunyatanya Govinda, en la separación de Govinda todo esto ocurre, o sea, el dolor de la separación de Govinda es enorme, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces un bhakta jamás, siquiera un segundo, ¿no? Cambiaría, olvidar a Krishna un segundo por toda la felicidad de Maya, por toda la felicidad del universo durante yugas, ¿no? Jamás. Decía, ¿no? Maharaj en un katano que lo que dicen los bhaktas no siempre es verdad, ¿no? O sea, si alguien duda de esto, en realidad pues muy mal, ¿no? O sea, decía, no hay alguien más caído de aquel que duda de la palabra de los bhaktas, ¿no? Decía, Krishna dice en el Gita, ¿no? Que la duda, ¿no? Es el peor enemigo, ¿no? La duda te hace dudar, ¿no? O sea, Bhagwan existe o no existe, las sastras dicen la verdad, no dicen la verdad, ¿es verdad eso que las sastras prometen o no? O sea, es el peor enemigo, ¿no? Y decía, ¿no? Maharaj decía, y por esa razón, ¿no? Es por la que continuamos sentados a los pies de Maya una y otra vez, ¿no? O sea, meditamos en Maya, ¿no? Nos acordamos de Maya, confiamos en Maya, ¿no? Y no conseguimos nada, obviamente, porque Maya no tiene nada que dar. O sea, a Maya venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. O sea, Maya es así, Maya es como la fruta del algodón, ¿no? El loro espera a que la fruta madure y cuando madure pica. ¿Y qué es lo que pasa? Se llena la boca de algodón. O sea, no hay nada. Maya es así, ¿no? Entonces, ¿no? Por eso, ¿no? Habías yoga yuktanam, ¿no? O sea, por eso Krishna debe estar siempre en la mente, ¿no? Hay que poner a Krishna en la mente. Y bueno, o sea, vemos que los grandes maharajes, ¿no? O sea, los grandes maharajas, como por ejemplo Bharat Maharaj, ¿no? Pariksit Maharaj, Ambarish Maharaj, ¿no? Lo dejaron todo por irse a meditar, por irse a hacer vayan de Narayan, de Vishnu, de Krishna, ¿no? O sea, abandonaron samsara, ¿no? Para poner su mente en Krishna, ¿no? Y hay que entender una cosa, ¿no? Que, o sea, Bhagwan, ¿no? Krishna, no es algo momentáneo, es algo que es para siempre. O sea, Bhagwan no es para un momento y volver a Maya, no, Bhagwan es para siempre, ¿no? Decía Madhusudana Maharaj, ¿no? Que en las locas Sarva Dharman Pariyaman Kamsan Brayana, o sea, Arjuna, abandónalo todo y rinde también. O sea, esa rendición es para siempre también. O sea, cuando uno se rinde finalmente a Krishna, es ya para siempre. O sea, no es para unos añitos y luego volver a Maya. No hay vacaciones. Es para siempre, ¿no? O sea, eso es lo que uno tiene que entender, porque si no es así, en realidad no hubo nunca rendición, ¿no? ¿No? O sea, y Maya es así, o sea, Maya es todo momentáneo, ¿no? O sea, por la mañana vemos a una persona, ¿no? Y por la tarde Ramnam Satyahe, ya se fue, ya, ¿no? O sea, todo es perecedero, todo es momentáneo, ¿no? Son como las burbujas de agua, ¿no? Una burbuja de agua, o sea, aparece y desaparece en un momento, en un segundo, ¿no? Todo Maya es así, ¿no? Totalmente perecedero, ¿no? Pero no, o sea, Bhagwan es eterno, ¿no? O sea, Bhagwan es eterno, entonces es donde uno tiene que poner siempre la mente, ¿no? Paramam Pursam Divyam, ¿no? Param Purus, ¿no? Satchidananda, ¿no? Él es trascendental, ¿no?
Entonces, cuando la práctica va dirigida a Krishna, a ese ser trascendental, esa práctica es duradera, esa práctica nunca se destruye. Esa práctica siempre va a durar, siempre va a estar ahí, ¿no? Esa es la gran... ¿no? Lo bueno que viene con eso, ¿no? O sea, eso es en la vida jamás va a ser destruido, ¿no? Entonces, ¿no? Vemos que, o sea, que, ¿cómo no? O sea, Narad, ¿no? Como Narad finalmente, ¿no? Le dice a Vyasadeva, ¿no? O sea, que el problema que Vyasadeva tenía, por lo que él se sentía insatisfecho, era precisamente por eso, por no haber descrito las lilas, nombres, cualidades de Krishna, ¿no? Él había dado todo tipo de dharmas para vivir en este mundo, ¿no? O sea, caridad, sacrificios de fuego, servir a los familiares, servir al hambriento, servir ¿no? a todas las jivas de todas formas, ¿no? Pero claro, finalmente el problema era que Vyasadeva no había explicado, no había enseñado el Atma Dharma, ¿no? El Bhakti puro, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, es el gran problema, ¿no? O sea, esa práctica, ¿no? Por la que no había enseñado esa práctica por la que se alcanza la eternidad, ¿no? Esa práctica por la cual uno ya no tiene que seguir buscando, ¿no? Entonces, ¿no? Así los Rayavasis, ¿no? Cuando escuchan ese lila, ese kata, esos nombres, ¿no? Esas cualidades, quedan totalmente sumergidos, ¿no? O sea, o sea, es algo, claro, es algo trascendental, ¿no? Dice, ese es en realidad, ¿no? El supremo objetivo, ¿no? O sea, Savai Pumsam Paradharmo Yato Bhakti Adoksaye, ¿no? O sea, Savai Pumsam Paradharmo, el supremo dharma de todas las entidades vivientes, es... o sea, Yato Bhakti, o sea, es Bhakti Adoksaye, o sea, ese Bhakti, ¿no? Hace Adoksaya, ¿no? Que es el controlador de los sentidos, ¿no? Está más allá de los sentidos, ¿no? Como es Sai Pumsam Ahituki Apradijata Yayad más Suprasya. Solo ese tipo de Bhakti puede satisfacer al alma y puede satisfacer a Krishna. O sea, nada más, ¿no? Y hay que entender, ¿no? Que cuando, o sea, lo decía Gurudev, ¿no? Cuando Krishna está satisfecho, todos quedan satisfechos, ¿no? Yagatuste, ¿no? Satisfaciendo a Krishna, todo queda satisfecho, ¿no? Así como uno riega un árbol, ¿no? Y bueno, o sea, y por añadidura, lo que viene por servir de esta manera a Krishna es que uno ya, es decir, Sarvadharman Pariyaya, o sea, uno queda ya libre de toda deuda, deuda con padres, con madres, con semidioses, con amigos, con la sociedad, con maestros, con todo, o sea, todo queda cancelado solamente por emplearse en ese bhakti, ¿no? Ese bhakti es trascendental, ¿no? Como Krishna mismo, ¿no? Es parte del swarup de Krishna, ¿no? Es por lo que, ¿no? Krishna dice, ¿no? Al final del Gita, Sarva Dharmam Pariyayama Ekansaram Rayao. Arjuna simplemente ríndete a mí y yo te libro de todo, o sea, de todas las transgresiones, de todo lo malo, de todas tus malas ideas, de todo lo que tú vienes haciendo durante vidas. No te preocupes, no temas, ¿no? Yo te libro de todo, simplemente por rendirte a mí. Hay que acordarse que esa rendición es para siempre, ¿no? O sea, esa es la mentalidad que uno tiene que tener y que desarrollar, ¿no? Para poder meditar. O sea, a menos que uno se considere sirviente, ¿no? Y actúe como un sirviente, no es posible meditar, ¿no? Esa es la gran lección, ¿no? Que hay que entender hoy, ¿no? O sea, a menos que entre en el tarro esa idea de que realmente somos sirvientes y actuar a ellos, entonces no, hasta que eso no ocurra, la mente no puede ponerse en Krishna, ¿no? La mente no va a Krishna.
¿Ok? Bueno, Haribol, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna crítica? Haribol. Haribol, bro, y muchas gracias por la clase. Haribol. Hare Krishna. No, magnífico, Prabhu. Muchísimas gracias. Maravilloso. Gracias. Gracias, Nanda Prabhu. Muchas gracias, Bueno. Prabhu. Andabat Pranam. Hare Krishna. Andabat Pranam. Saludos, México. Ya, Todo Hare Krishna. correcto, todo oportuno, Hare todo Krishna. lleno de remembranza, Prabhu. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad estas clases son apuntes que voy tomando de las clases de Madhusudan Maharaj, ¿no? Yo sigo estudiando hindi, ¿no? Y en sus clases de hindi voy pillando apuntes, ¿no? Y así voy armando la clase, ¿no? Pero en realidad mucho de la clase, claro, es de Maharaj, ¿no? Maharaj, de Gurudev, Sí, yo simplemente repito y ya está, nada más. En realidad no hay mérito en mí. Todos son los Vaisnavas y su gracia, nada más, ¿no? Pero muchas gracias por eso, Prabhu, porque de verdad es una inspiración, o sea, de pronto poder escuchar Harikata de Madhusudan Maharaj, cositas que he dicho por aquí. Ya, ¿No? Es como muy bonito. Sí, es muy inspirador, ¿no? Además, yo me doy cuenta que a medida que más voy escuchando sus clases, como que, wow, o sea, como sigue siendo tan inspirador como siempre, o sea, es algo increíble. Y es que, claro, es que el de Harikata es así, ¿no? Es trascendental, o sea, no, por más que lo escuches una y otra vez, ¿no? Siempre vas a estar interesado y a recibir, ¿no? Inspiración, ¿no? Es muy increíble, ¿no? Sí. Sí. Y nos purificamos todos al escuchar. Escuchar y transmitir ese Harikata, yo creo que es el verdadero significado de meditar en Krishna. Bueno, en realidad... Savan Dasa. Claro, sí, pero bueno, aún así, ¿no? Uno tiene... En realidad toda práctica es cuestión y ya sea escuchar, ¿no? Que parece que es algo muy sencillo, ¿verdad? O sea, escuchar, bueno, pues simplemente te sientas y escuchas, pero no es así. O sea, escuchar, o sea, tienes que tener toda tu atención puesta ahí en cada palabra, en el mood en el que está hablando el sirviente. Y no solo eso, o sea, para que entre ya del todo, o sea, uno tiene que tener afecto por quien está hablando, ¿no? O sea... Una relación. Claro, exacto, Sambandha, tiene que haber Sambandha. Porque entonces... Krishna y Seva. Ajá, exacto. O sea que... Sí, y eso solo puede ser a través del Bhakti, ¿no? O sea, cuando hay Bhakti, eso ocurre automáticamente. Pero si no hay Bhakti, pues amigo, es un trabajo pues duro, ¿no? O sea, no se puede hacer en realidad, ¿no? No se puede hacer. Bueno. Y ahí pregunto, entonces, al Dasa, que nos da esta oportunidad de escuchar los remanentes del Harikata Mahaprasad. Bueno.